tardes o ya casi noches. En primer lugar, querría agradecer la presentación de la profesora Julián y, por supuesto, su amable invitación a participar en este congreso, como igualmente se lo agradezco a la Academia San Dionisio, que representaba en sus miembros y su presidente. Es para mí un gran honor hacerme cargo de la conferencia de clausura de este congreso, cuyas conferencias siento haberme perdido por motivos familiares y estoy seguro de que, en fin, los asistentes habrán disfrutado y aprendido sobre todo mucho con ellas. Antes de empezar, querría aclarar brevemente el sentido del título de la conferencia, El retorno del nativo, que procede a su vez de otro título, de otra novela, The Return of the Native, novela que el escritor inglés Thomas Hardy publicó en el año 1878 y que con el tiempo ha acabado convirtiéndose en una de las obras más emblemáticas de la literatura de tema rural. El argumento de la novela, ambientada en una imaginaria región inglesa llamada Wessex, no tiene, al menos aparentemente, nada que ver con Platero y yo, excepto por el personaje al que alude el título en cuestión, un tal Clym Yeobright, un joven que, tras abandonar el comercio de diamantes, regresa a su pueblo natal para dedicarse a la enseñanza de los pobres. Si me he servido del título de Hardy ha sido porque creo que ilustra de forma bastante certera el particular modo de representación del mundo rural que encontramos en Platero y yo, que es básicamente lo que querría tratar hoy en su relación, como figura también en el título, con la literatura española de la época. Porque Platero y yo es, como todos sabemos, muchísimas cosas a la vez, y entre ellas también un texto, que además verdaderamente excepcional, sobre la vida rural. Y no es que eso no se haya advertido anteriormente. Lo que ocurre es que Moguer, que es con diferencia el pueblo más conocido de toda la literatura española, donde, por cierto, no entra de la mano de Juan Ramón, aunque sí a propósito o gracias a Juan Ramón, Moguer se ha convertido, como decía, en un espacio que parece tener más consistencia literaria que real, como el propio Wessex de Thomas Hardy. Por otro lado, cuando se fija la atención en el Moguer real y se intenta estudiarlo como pueblo representado en la obra de Juan Ramón, se hace sobre todo desde su consideración como pueblo andaluz y buscando en la obra una imagen más o menos arquetípica de la identidad andaluza, en aspectos tan diversos como las costumbres, ¿verdad?, o el dialecto andaluz, ¿no? En cualquier caso, nunca o no es muy frecuente considerarlo de manera genérica como una obra de tema rural y como tal, sobre todo, susceptible de ser comparada con otras obras literarias que están ambientadas también en pueblos de otros países o de otras zonas de España. Porque da la casualidad, además, de que en torno a los años en que Juan Ramón escribe Platero, algunos años antes y algunos años después también, en España se da en todos los géneros literarios un verdadero aluvión de obras de tema rural, que constituyen, además, toda una corriente más visible en unos géneros que en otros, como veremos, y con las que creo ineludible, de alguna manera, poner en relación a Platero y yo. Juan Ramón seguro que no ignoraba la existencia de esa tendencia, de esa corriente. Juan Ramón, como todos sabemos, era un observador excepcionalmente perspicaz y excepcionalmente atento e inteligente como él solo a la hora de interpretar los textos y a la hora de captar, ¿no?, la evolución de la literatura. Y estoy seguro de que, en parte, lo tuvo en cuenta a la hora de diseñar, por así decirlo, la representación del mundo rural en Platero y yo. Un tratamiento el suyo, en cualquier caso, que, como no podía ser menos, tratándose de él, es único, irrepetible y verdaderamente interesante. Bueno, antes de seguir adelante, creo que me va a permitir que elimine de aquí, de lo que tenía pensado decir, una breve reflexión sobre qué es la literatura, sobre la naturaleza y la literatura sobre el mundo rural, porque realmente son dos cosas distintas, ¿no?, y no necesariamente coinciden siempre, ¿no? Ustedes saben que donde el paseante urbano que visita el campo ve un paisaje conmovedor, el habitante del medio rural pues ve un cercado con pastos, un arroyo donde bebe el ganado o la finca con la que tiene un litigio con su vecino. La naturaleza es una construcción artificial y, por tanto, desde épocas muy remotas ha generado todo un lenguaje, unas imágenes, unos tópicos que se van renovando en algún caso, pero que siempre tienen algo en común, que es el de estar al margen, ocultar de alguna manera el mundo rural.
Se puede escribir, desde luego, buena poesía bucólica sin haber pisado nunca el campo, porque efectivamente la poesía de la naturaleza es algo ya codificado, que tiene su lenguaje, tiene sus imágenes, y como Espronceda ya ironizara con su sátira El pastor clasiquino, pues efectivamente sin conocer el campo se puede escribir bien de la naturaleza. Pero la literatura rural suele exigir, en cierto modo, el testimonio directo, o al menos el conocimiento previo depositado en la memoria, lo que no quita que también sea objeto, en algún caso, de manipulación. La naturaleza, la literatura sobre la naturaleza, tiende más bien a lo universal. En muchos casos no presenta grandes alteraciones de una literatura a otra o de una época a otra, sobre todo si se trata de épocas de vigencia del modelo bucólico clasicista. Y es, en cierto modo, independiente, como decía, de la realidad empírica. Lo rural en la literatura tiende, por el contrario, a lo particular y suele abundar en los géneros folclóricos o costumbristas, según qué épocas, y, por supuesto, da materia, como veremos, más que abundante para la literatura o para la novela, sobre todo realista naturalista. Como ha señalado Noel Salmon, en oposición con la literatura pastoril, la literatura rústica, es otro término distinto, es la que no se niega a captar en la vida campestre elementos de realidad por los que se interesa y a los que transpone estéticamente. Esta sería, por tanto, la diferencia. El foco se cambia, por así decirlo, de esos tópicos sobre la naturaleza a la existencia real, empírica, de un medio rural. El mundo rural, y eso es otra cuestión que hay que tener en cuenta, genera sin duda su propia literatura, que habitualmente es poética, como atestiguan el romancero por un lado, la lírica popular por el otro. En esa literatura se desliza inevitablemente una cierta representación de ese mismo mundo, pero por lo general es una visión parcial y un tanto distorsionada, de modo que esa literatura generada en el medio rural normalmente no suele servir nunca como representación, digamos, fidedigna de ese mismo medio. Por tanto, lo que consideramos literatura de tema rural es en gran medida un producto urbano, y en ella está presente también, de un modo u otro, la ciudad, la perspectiva urbana, ya se trate de Horacio o de Miguel Delibes. Es urbana, se puede decir, en tanto que es literatura. En la literatura rural son privilegiados quienes participan de ambos mundos, quienes son capaces de leer, por así decirlo, ambos espacios, según esos dos procedimientos diferentes. Aquellos en los que se da simultáneamente el dominio del lenguaje literario y al mismo tiempo la experiencia real, por así decirlo, del mundo rural. Por ejemplo, Juan Ramón Jiménez. Esa tensión entre lo universal y lo particular, lo urbano o lo concebido en la ciudad y lo rural, genera siempre una doble perspectiva, interna y externa al mismo tiempo, y esa doble perspectiva va a ser decisiva, como veremos luego en el caso de Platero y yo. Bien, pues después de esta breve reflexión me van a permitir que trace un panorama de lo que es la literatura de tema rural en la época de Platero, para ver qué elementos comparte con ella y de alguna manera en qué se diferencia. Quizá convendría una cierta introducción histórica que voy a intentar aligerar en la medida de lo posible. No voy a hablar ni de las églogas renacentistas, ni de las comedias villanescas de Lope de Vega, que son un grupo de textos muy importante en la historia de la literatura rural, ni siquiera en el siglo XVIII, donde realmente el pueblo como tema literario del mundo rural prácticamente desaparece. Precisamente un siglo, una época en el que la naturaleza como tal es un tema muy importante. Por ejemplo, en la poesía abundan los poetas que escriben sobre la naturaleza, pongamos Meléndez Valdés, pero solamente hay uno que escribe sobre el campo, que es un poeta totalmente desconocido, llamado Fray Gregorio Fernández de Salas, que escribe un poema igualmente desconocido que se titula Observatorio Rústico. Pero quiero mencionar estos dos autores para que se vea la diferencia entre una cosa y la otra. En el teatro ocurre lo mismo. El teatro del siglo XVIII es un teatro urbano, de autores urbanos para un público urbano, y como mucho aparece de vez en cuando algún personaje del medio rural, y siempre caracterizado de manera ridícula. Hay alguna novela también, imitación sobre todo del Quijote, que abunda mucho en el siglo XVIII, pues puede servir de ejemplo de literatura rural de esa época. Al romanticismo no le interesa particularmente el mundo rural, los pueblos. En alguna obra de teatro de Bretón de los Herreros, como El pelo de la dehesa, o su continuación, Don Frutos del Mechite, aparecen personajes rurales, pero son obras que están ambientadas en Madrid. Bien,
El costumbrismo probablemente sea uno de los géneros en los que el tema rural alcance una cierta presencia, pero con el tiempo, porque originalmente el costumbrismo es un género básicamente urbano. Una figura decisiva en la reincorporación del mundo rural a la literatura es, como todos saben, Fernán Caballero. Por mucho que su visión de los pueblos, ya saben, como reserva espiritual de la España tradicional frente al progreso, pues gravite en exceso sobre novelas como, por ejemplo, La familia de Albareda. En gran medida se puede considerar como una anticipación del futuro drama rural del siglo XX. Bien, un heredero muy importante de Fernán Caballero en la construcción de esa visión idílica del mundo rural español en el siglo XIX es José María de Pereda, probablemente el autor más conocido, ¿no?, en este terreno. Seguro que habrán oído hablar de Peñas Arriba, ¿verdad?, El sabor de la terruca y otras muchas novelas en las que Pereda defiende el mundo rural y patriarcal de la montaña frente a los depravados liberales de Madrid. Pero Pereda es ya un novelista realista, como también, por ejemplo, lo es Alarcón, el Alarcón de El niño de la bola, ¿verdad?, La pródiga, o, por supuesto, El sombrero de tres picos, ¿no?, que es también una obra emblemática de la literatura rural española. Juan Valera también, todos sabemos o conocemos Pepita Jiménez, Juanita Larga, Las ilusiones del doctor Faustino y una cantidad apreciable de obras ambientadas en el mundo rural, ¿no? En el realismo, sin embargo, empieza a gestarse también una visión negativa del mundo rural que contrasta con esta que acabo de mencionar. Y hay que decir que probablemente esa visión negativa empieza a gestarse justamente con las primeras obras de los primeros novelistas destacados del realismo francés. En concreto, Balzac, Honoré de Balzac, autor de una serie de 4 novelas titulada Escenas de la vida rural, que componen respectivamente El médico rural, El cura de aldea, El lirio del valle y, por último, Los campesinos. Ahí aparece retratado, ¿no?, un mundo rural dominado, ¿verdad?, por una serie de pasiones primarias, básicamente la avaricia, ¿no?, que va a caracterizar a los campesinos franceses inicialmente y más tarde españoles en una gran cantidad de novelas de este periodo. El principal heredero de esa visión negativa del mundo rural en España va a ser Benito Pérez Galdós. Como sabrán quienes hayan leído, Doña Perfecta, fundamentalmente, también Gloria, que es otra de las típicas novelas de ambientación más o menos rural de Galdós, y, por supuesto, también doña Emilia Pardo Bazán, quizá la autora más conocida en ese terreno, la autora, como saben, de Los pazos de Ulloa y La madre naturaleza, esa serie de 2 novelas, en las que se presenta un mundo rural con personajes dominados, de nuevo, por instintos primarios animales, incluido el incesto, embrutecidos por la vida en el campo, consumidos por la envidia o el resentimiento o el alcohol, en fin, una imagen muy, muy negativa. En paralelo a esta visión trágica y sombría, se produce también a lo largo de la segunda mitad del XIX un movimiento de reivindicación del mundo rural, que todavía se puede considerar que es eco del folclorismo romántico. Este movimiento se da fundamentalmente en el ámbito de la literatura francesa y sobre todo de la literatura provenzal, y tiene como su obra más destacada un poema de Frédéric Mistral titulado Mirello. También en la Provenza están ambientadas las Cartas desde mi molino de Alphonse Daudet, cartas que escribe durante una estancia en su pueblo natal y que envía a una serie de periódicos parisienses, ¿no?, cuyos lectores debían pensar que era un ámbito tan exótico casi como el del Oriente de la época del Romanticismo. Es una obra interesante si se lee paralelamente a Platero y yo. No es en absoluto un antecedente y desde luego quien se esfuerce en buscar conexiones entre una y obra yo creo que va bastante descaminado, pero efectivamente es una obra en la que el diario se superpone en cierto modo al relato autobiográfico y en la que además se plasma un interesante juego de perspectivas, ya que Daudet también era un nativo que regresaba, en este caso a su casa, de la Provenza. Bueno, este fondo de idealización del ámbito rural que se manifiesta en autores como Daudet o Mistral será un componente importante en la literatura ruralista posterior, en la que va a jugar un papel muy importante el teatro, sobre todo, e incluso dentro del teatro, el teatro musical.
En ese sentido, hay un autor italiano que habitualmente se cita, ¿no?, como una figura destacada en ese proceso de rehabilitación de lo rural, que es Giovanni Verga, autor de la novela naturalista italiana por excelencia, Los Malagana y Malavoglia, y de dos colecciones de novelas tituladas La vida de los campos y otra Novelas campesinas. De la vida de los campos, en la vida de los campos está incluida una novela titulada Caballería rusticana, nobleza campesina, que, como saben, fue objeto de una adaptación teatral y luego de una adaptación operística, que es probablemente su faceta más conocida. Bien, a finales del siglo XIX, con estos modelos que estaba mencionando, irrumpe con fuerza el mundo rural en la literatura europea en general y en particular, como decía, en el teatro. Como ha recordado José Carlos Mayner, este regreso al campo responde a una idealización eglógica del campo y lo campesino que caracteriza a toda burguesía urbana, como es la que predomina en la sociedad europea en esta época, y que se basa en el pensamiento, dice Mayner, de que en el campo se vive con una honradez, una sinceridad y una paz que las ciudades ya no conocen. Esta rehabilitación de lo rural, por tanto, se acentúa con la crisis de fin de siglo, y ya nos vamos acercando algo a Juan Ramón, ya que el rechazo de la vida urbana e industrial, tan característico de este momento, hace que los escritores europeos dirijan en masa, en todos los países, prácticamente dirijan su mirada al campo, desde los españoles, como veremos, hasta los rusos en el otro extremo de Europa, y ahí está Tolstoy, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Bien, también hay que vincular a esa nueva sensibilidad del fin de siglo el interés que despierta el mundo rural como espacio que, para mal o para bien, con sus gestos de nobleza primitiva, con esas aberraciones semianimales que he mencionado, se sitúa al margen de la moral burguesa que predomina en el espacio urbano. Se trata de una actitud contradictoria y ambigua, de fascinación y repulsión al mismo tiempo, ¿no? Como ha señalado Felipe Pedraza, es una mirada esquizofrénica, en cierto modo, al mundo rural, perverso y beatífico, ¿verdad?, en el que la tierra es madre y madrastra al mismo tiempo, y los que viven en ella son malvados y bondadosos, generosos y avaros, a partes iguales. En cualquier caso, el campo, como decía, atrae, ¿no?, en general al público europeo de la época, y allana el camino para que ese interés se manifieste en otros géneros literarios. Pero por seguir un poco la pista del teatro de tema rural, que ya hemos visto que es tan importante en este proceso de rehabilitación literaria del campo, quería mencionar sencillamente 4 nombres, porque si alguien tiene curiosidad sepa más o menos a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, el del barcelonés José Feliu y Codina, autor de una obra titulada La Dolores, basada en la conocida Jota, de la que habrán oído ustedes hablar, que se estrena en Barcelona en el año 1892. Es curioso que una buena parte de los primeros autores de dramas rurales españoles son catalanes, viven en Barcelona, que es una ciudad industrial y una ciudad burguesa, ¿no? Feliu y Codina escribe otras muchas obras de otros muchos dramas rurales, pero querría mencionar sobre todo a quien normalmente suele ser más citado en relación con este género, que es Ángel Guimerá, autor de Tierra Baja, una obra de 1897, originalmente escrita igualmente en catalán, como también está escrito en catalán Misteri de dolor de Adrià Gual, de 1904. Uno de los temas más característicos de este drama rural es el de los conflictos de clase, ¿no? Y un autor español, Joaquín Vicenta, se hace eco, ¿verdad?, de la importancia de ese tema en una adaptación que hace de una obra francesa con el título El señor feudal. Lo social sí es importante, es una dimensión importante del drama rural, pero no es la única. Esas pasiones más o menos aberrantes, ¿verdad?, y esos desenlaces también más o menos sangrientos son otros rasgos, si cabe, más característicos del género. En esto aparece la figura de Jacinto Benavente, que por los años por los que Juan Ramón está escribiendo Platero, estrena Señora Ama en 1908 y La Malquerida en 1913, que es probablemente una de las obras arquetípicas del drama rural español.
En general, en el drama rural de Benavente se da menos importancia a esos conflictos sociales apuntados en Vicenta, ya que el autor en realidad prefiere servirse de esa excepcionalidad del mundo rural para ensayar en él temas y conflictos que no encajan habitualmente en el mundo urbano y burgués. Dentro de esa tendencia al teatro rural, aunque no necesariamente de drama rural, hay que mencionar, como no puede ser menos, a los hermanos Álvarez Quintero, que por las mismas fechas también, aunque habían empezado su carrera literaria mucho antes, por las mismas fechas en las que Juan Ramón escribe Platero, pues se escriben un sinfín, como saben, de piezas dramáticas también ambientados en espacios rurales. La Zagala de 1904, El amor que pasa, El mal de amores de 1905, El genio alegre de 1906, La escondida senda de 1908, El agua milagrosa del 8, Las mil maravillas, y así sucesivamente. Puebla de las mujeres, por ejemplo, que es una de las obras clásicas del repertorio de los Quinteros, es el año 1912. Bien, se trata, como saben, de una visión amable de Andalucía, que no comparte otro autor que escribe, esto sí, son dramas rurales por las mismas fechas, que es José López Pinillos, que publicó con el seudónimo de Pármeno, un imitador de Vicenta cuyas obras se centran básicamente en lo que son los problemas de la burguesía rural y que escribe o que publica también en 1913 un drama rural titulado El pantano. En esta relación de autores de dramas rurales españoles resulta imposible no citar a Ramón del Valle Inclán y sus comedias bárbaras. Ya saben que en esas mismas fechas estrena Valle Inclán Romance de Lobos en 1907, Águila de Blasón en 1907 también y El embrujado en 1913. Y desde luego sabemos que la presencia del mundo rural en Valle Inclán pues continúa hasta Divinas Palabras y otras muchas más obras de los años 20. El éxito de los dramas rurales hará que muy pronto sus elementos constituyentes principales pasen al ámbito musical y se genere, ¿verdad?, una tendencia igualmente nutrida de obras rurales en el género lírico o género chico. En esa tendencia se encuentran obras clásicas del repertorio de la zarzuela, La alegría de la huerta, de 1900, La tempranica, de 1900, El puñado de rosas, de 1902, y El puñado de rosas es de Carlos Arniches, pero lo rural está presente en otros muchos títulos, de antes y de después. Les leo dos o tres, o tres o cuatro para que más o menos hagan una idea. Agua de Noria, A la fuente de la Teja, La hija del cortijo, La virgen de la aldea, Aires de sierra, Amores de la aldea, etcétera, 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 etcétera. No obstante, la edad dorada del género lírico rural llegará, como ocurre igualmente con el cine, en los años 20 y 30, donde aparecen las obras, los verdaderos clásicos de la zarzuela rural española, que son Los Gavilanes, del 23, El caserío, La del Soto del Parral, La rosa del azafrán o El cantar del arriero. Sí, hay una especie de edad de oro de la zarzuela rural, que se beneficia además de la aparición del cine, y pues, en los últimos años del cine sonoro, y que va a alcanzar en esa época un gran desarrollo, ¿no? Al margen del teatro, también hay que decir que el drama rural, el concepto de drama rural, influye incluso también en las novelas de la época. Algunas, solamente voy a citar algunas próximas a la fecha de composición de Platero y yo. Doña Mesalina, de López Pinillos, que acabo de mencionar, y las novelas de Felipe Trigo, El médico rural, de 1912, Jarrapellejos, de 1914, y habría que también añadir, por ejemplo, las de Siges Aparicio, El vicario, La romería, Villavieja, que van de 1905 a 1914, y por supuesto las novelas poemáticas de la vida española de Ramón Pérez de Ayala, La caída de los limones y Luz de domingo, sobre todo. El drama rural parece haber tenido también sus consecuencias o su impacto en la poesía de la época, y sobre todo en un fenómeno característico también del fin de siglo, que es el de la poesía dialectal. Un género en el que se podría decir que lo rural viene de alguna manera determinado por el uso del dialecto, ya que la poesía dialectal no puede ser más que rural, porque el dialecto solamente se habla en las zonas agrícolas. Aparece también en 1894, por las mismas fechas más o menos del drama rural, y en ella se cuentan pues, obras muy importantes de la historia literaria española, aunque sean obras dialectales, como Los aires murcianos, de Vicente Medina, que son de 1898, o Las extremeñas, de José María Gabriel y Galán, que son de 1902.
También otro autor que hay que citar aquí, como autor de dramas rurales y también como autor de poesía rural, en cierto modo, es Eduardo Marquina, cuyo drama más conocido es La ermita, la fuente y el río, que luego de la que se hará una versión cinematográfica con el título de Deseada, pero que publica también una serie de libros, como el propio autor decía, de tema geórgico, con el título Las vendimias, El libro del trigo, La vida de los pinos, Rebaños y pastores, El huerto de olivos, etcétera, etcétera, etcétera. En Marquina parte de un modernismo campestre, heredado más bien de Salvador Rueda, y que genera, por así decirlo, una poesía bucólica y no exactamente rural, pero obviamente no se puede dejar de mencionar. Bien, para dejar finalmente atrás al drama rural, todavía habría que considerar un poema y un caso concreto de un autor que no es precisamente secundario en la poesía española de la época. Me refiero al poema La tierra de Álvar González, que Antonio Machado incluyó en la edición de 1912 de Campos de Castilla, en el que encontramos el clásico crimen de aldea motivado por envidias familiares que está a la orden del día en los dramas rurales. Pero La tierra de Álvar González no es más que una rareza en Campos de Castilla, donde hay que apreciar sobre todo la representación del paisaje castellano, como todos saben, y efectivamente más eso que otra cosa, porque Machado, siguiendo su formación o su filiación claramente simbolista, se centra sobre todo en el paisaje campestre e incluso propiamente rural, pero olvida en cierto modo a los que habitan en ese mismo paisaje. Su actitud es de cierta, por así decirlo, de cierta distancia. Machado, no hay que olvidarlo, es un poeta urbano, ¿verdad?, que nace en Sevilla, vive en Madrid, vive en París, y como hace Juan Ramón en Platero y yo, cuando afloran sus recuerdos de infancia, ya saben que lo que sale es un patio de Sevilla con un huerto claro, etcétera, y no precisamente el mundo rural que aflora en Platero y yo. Bien, Juan Ramón, como podrán deducir de la descripción somera que acabo de hacer de las obras que he mencionado, pues realmente tiene muy poco que ver con todo lo que acabamos de decir, ¿no?, ni con esos ruralismos geórgicos del modernismo, que podrían ser lo más aproximado, ni con la poesía dialectal y regionalista de Gabriel Galán o Medina, ni siquiera con el paisaje, la visión del paisaje castellano que vemos en Los Campos de Castilla de Antonio Machado. Pero para completar el panorama de la literatura rural de la época, lo que en teoría literaria se llama el horizonte de expectativas sobre el que finalmente se proyecta Platero y yo, hay que referirse a otro género que no he mencionado hasta ahora y con el que sí me parece especialmente interesante poner en relación a Platero, y es el de la prosa no ficcional, el ensayo, el artículo de periódicos, el libro de viajes, ¿no? Y por supuesto hay que mencionar a Azorín, que es probablemente el autor más relevante, más significativo de esa recuperación rural o del mundo rural en la prosa española de la época, en el ensayo español de la época. Bien, en 1905, después de la aparición de La Ruta de Don Quijote, Azorín publica un libro que tendrá una gran trascendencia en la época. El título es Los pueblos y va subtitulado como Ensayos sobre la vida provinciana. Es un libro que a partir de la edición de 1914 se completa con una serie de artículos, una especie de complemento al final, que lleva por título La Andalucía trágica. Continuando el modelo seguido en La Ruta, Azorín recorre España, básicamente es Castilla y la cornisa cantábrica, donde están los centros de veraneo de la época, durante el verano de 1904. Pero los pueblos a los que se refiere en realidad no son tales, ya que Azorín se centra sobre todo en la observación de la vida de las ciudades provincianas o de los pueblos grandes. De ahí el subtítulo, un tanto contradictorio, ¿no? Los pueblos, pero ensayo sobre la vida provinciana. Bien, excepto por algún ligero vislumbre, el mundo rural como tal no tiene una gran presencia en la obra. Si las labores del campo aparecen mencionadas, es en la conversación de los propietarios rurales que viven en esos mismos pueblos y sobre los que Azorín se detiene con verdadera delectación. Una serie de señores mayores, ¿verdad?, que viven una vida reposada, tranquila, rutinaria, y junto a los que aparecen retratadas normalmente mujeres, fundamentalmente jóvenes, ¿verdad?, bellas y recatadas, que encarnan para el autor todas las virtudes de la mujer española. Estos personajes, ya sean los señores del principio o las jóvenes del final, tienen todos algo en común, que es su insignificancia.
Todos llevan una existencia anodina y rutinaria en la oscuridad de la vida provinciana y solo parecen cobrar vida en el fugaz retrato que traza de ellos Azorín. Esos personajes en realidad no son más que un producto, un resultado de la estética que Azorín venía anunciando ya en los libros que siguen a su primera novela, La voluntad, de 1902, una estética que se caracteriza por una deliberada inversión de valores, ya que efectivamente Azorín pretendía situar en primer plano lo que habitualmente no era objeto de atención por parte de la literatura. Ortega y Gasset lo llamó primores de lo vulgar. Y soslayar, por el contrario, temas, personajes literarios y modelos en general convencionales. Azorín, desde una concepción claramente irónica, venía a sugerir que en realidad lo menor era lo más importante, y él mismo se encargaría de plasmarlo así en su minuciosa técnica descriptiva, si recuerdan alguna página de Azorín, donde describe todos los muebles, todos los cuadros, todas las puertas de una casa con una precisión casi minimalista. Pero no solamente en esos detalles, sino también, como decía antes, en su predilección por los personajes también menores, secundarios, insignificantes, anónimos. Y aquí, obviamente, no habría más remedio que relacionar esta perspectiva con el concepto de intrahistoria de Unamuno, esa historia basada no en los nombres que aparecen en los manuales de historia, sino al contrario, ¿no?, en el pueblo anónimo de cuya vida no queda ningún registro. Si algún espacio era particularmente adecuado para mostrar esa insignificancia, era precisamente el de la vida de los pueblos, o mejor aún, el de la vida provinciana, en la que ni siquiera se daban esos violentos arrebatos pasionales de los que se nutría el drama rural, como acabamos de ver. Todo ello queda claramente reflejado en un capítulo de Los pueblos titulado El grande hombre en el pueblo, en el que Azorín relata el retiro rural de Castelar al final de su vida. Y dice así: yo tengo vivo el recuerdo de estos días agradables que el hombre ilustre, Emilio Castelar, que lo había sido todo, pasó en un pueblecillo levantino, entre estos provincianos afables, don Juan, don Fernando, Pepita, doña María, Lolita, doña Isabel, don Fernando, que no eran nada. El pequeño filósofo, como gustaba llamarse Azorín, opone aquí los habitantes del pueblo, que apenas están aludidos por su nombre de pila, por un don, ¿verdad?, por un diminutivo, nada menos que a don Emilio Castelar, toda una institución de la vida pública española. No hay más que recordar lo que dicen por el cristal amarillo, ¿no?, rememorando la visita de Castelar a Huelva. Un personaje cuyo ámbito de actuación obviamente era la capital, Madrid. Castelar era un reconocido orador parlamentario y efectivamente es un personaje vinculado a un espacio geográfico concreto. Sin embargo, la fórmula azoriniana tiene sus limitaciones, porque la rehabilitación del mundo rural que parece desprenderse de ella es en realidad de naturaleza casi exclusivamente estética. La ironía no está solo en la inversión de valores, como acabamos de ver, sino que también afecta al tratamiento de esas vidas menores, que al final aparecen retratadas desde una actitud un tanto paternalista y condescendiente. Así que ese distanciamiento de Azorín con respecto al mundo que describe, pues hace muy difícil encontrar verdadera profundidad y tensión poética en los paisajes y en los retratos de su libro. Pues también en eso Azorín se conforma con el tono menor. El énfasis en lo pequeño, finalmente, acaba literalmente empequeñeciendo, limitando el resultado de su obra. Y quizá por eso prácticamente no se le lee en la actualidad. Otra cosa es Juan Ramón. La aportación de Azorín, sin embargo, es importante. Y si bien es cierto que se apoya en ciertos modelos franceses del cambio de siglo, con Francis Jan, a quien también leyó mucho Juan Ramón, y que continúa, en cierto modo, el ejemplo de Alphonse Daudet, lo cierto también es que su influencia se deja sentir ampliamente en las letras españolas de la época, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en la moda literaria de la provincia, de los temas provincianos que se extiende por la poesía española en esas fechas, y que tiene como uno de sus textos más emblemáticos los llamados Poemas de provincia, que publica en 1910, por las mismas fechas, Andrés González Blanco, a quien, de hecho, el propio Juan Ramón dedicará sus baladas de primavera con las siguientes palabras: a Andrés González Blanco, en provincia, como Jules Lafort. Bueno, pues al final hemos llegado a Juan Ramón, pero viniendo de Azorín, lo que habría que plantearse en primer término es qué puede haber de los pueblos de Azorín en Platero. Y dejo, obviamente, por tratar esos supuestos ecos azorinianos presentes en algunos poemas de Juan Ramón que ya han sido analizados por la crítica y con los que, en realidad, yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Bien, no parece que haya mucho, desde luego, de la obra de Azorín
en Platero, aunque en realidad hay que decir que Platero, a mi modo de ver, está más cerca de los pueblos que de Campos de Castilla, en muchos aspectos. Y no solo por el uso de la prosa, que es otra cuestión, sino porque a la larga el sentido de lo rural en Platero parece partir de bases que en cierto modo son similares a aquellas que le sirven de apoyatura a Azorín. A Azorín hay que mencionarlo también, por cierto, por lo que respecta o en lo que concierne al subtítulo de Platero, Elegía Andaluza, pues en su serie Andalucía Trágica, que ya mencioné anteriormente, de 1904, Azorín ya había explotado el efecto del título que el título debía tener en la época frente al tópico del andalucismo literario, ¿no?, en el que se equiparaban, ¿no?, Andalucía y la alegría, y que tanto explotaron los hermanos Quintero. Juan Ramón, como sabemos, matizará ese contraste introduciendo un elemento lírico en la expresión elegía andaluza, pero el contraste sigue presente tanto en uno como en otro. Los artículos, por cierto, de la Andalucía Trágica no aparecieron hasta 1914 en libro, ¿no? No sabemos si Juan Ramón pudiera haberlos leído, pero yo sinceramente no creo que tuviera que ver una cosa con la otra. Si queremos buscar alguna impronta azoriniana en Platero y yo, quizás se podría indagar, se podría profundizar en las descripciones o los retratos, como por ejemplo quizá el de Darbón, que recuerda en algún caso algunos retratos de estos provincianos singulares y algo extravagantes que encontramos en los pueblos, pero poco más. Otra presencia, otra coincidencia, que no quiere decir influencia, la encontramos en esa apología de la edad de oro infantil, que ya hemos visto que es tan importante en Platero, y que, por ejemplo, se podría quizá espigar en este libro, en este fragmento en el que Azorín se presenta como un pequeño burgués que viaja rodeado de 2, de 4, de 6 chicos, menuditos, rubios o morenos, reidores, curiosos, con melenitas sedosas, con manos diminutas que todo lo piden y todo lo destrozan. La vida es fácil y dulce. Yo chillo también como estos chicos. Todos gritamos. Y de pronto entre la baraúnda surge una voz que entona una vieja canción infantil. Y todos en coro disonante y estrepitoso cantamos. La viudita, la viudita, la viudita se quiere casar. Con el conde de Cabra se le dará. Bueno, esta última es la última estrofa de la misma canción, Yo soy la viudita del conde Doré, que canta la niña pobre en el capítulo 3 de Platero. Pero obviamente debe tratarse de una coincidencia porque seguro que era una canción popular muy cantada en la España de la época y la cantaban los niños de Moguer o de Esquivias o de cualquier otra zona por la que viajase Azorín en la época. Hay otra coincidencia que sí quería mencionar porque me va a llevar a un tema en el que sí el cotejo de Azorín y Juan Ramón sale radicalmente favorable, como veremos, a Juan Ramón. Y se refiere a un elemento que me parece muy importante en ambos textos, que es la dedicatoria. La que hace Juan Ramón a Aguedilla, ¿verdad?, en Platero y yo, sin duda nos suena o resuena en nuestros oídos cuando leemos la de los pueblos, ¿no? Cuando dice Azorín, yo dedico este libro a Lolita, a doña Isabel, a don Pedro, a Rosarito, a Conchita, a don Joaquín, a doña María, a don Juan, a doña Asunción, etcétera, etcétera, etcétera. Y encontramos ahí una lista muy larga, ¿verdad?, de esos señores provincianos y de esas jóvenes provincianas a las que me he referido antes. Bueno, parece que en cualquier caso que en ambos libros Azorín y Juan Ramón muestran un mismo propósito de dignificar estéticamente el mundo rural o provinciano. En el caso de Juan Ramón veremos que es algo más que eso. Pero el objeto de tal dignificación, el sentido de ella y los procedimientos que se emplean son en realidad muy distintos. Azorín, como he dicho, tiene como principal objeto la vida rural, la vida de las ciudades y pueblos grandes. Y en sus páginas predomina la clase media rural, propietarios, rentistas, funcionarios, médicos, abogados, etc. En ese sentido, la presencia del casino o de la rebotica resulta, creo, bastante significativa. Las escenas, además, transcurren en espacios interiores, ya sean domésticos, las casas, o públicos, como los que acabo de mencionar, pero siempre urbanos. Urbano me refiero al ámbito de la ciudad, de la pequeña ciudad. Cuando no ocurre así, nos lo encontramos recorriendo las ciudades provincianas y observando calles semidesiertas, ¿verdad?, en las que Azorín busca de alguna manera rastros, ¿no?, de esa vida nodina de sus habitantes. El campo asoma muy poco, apenas en las escenas de viaje y muy poco más. Se trata de una visión, por tanto, muy selectiva de un mundo que más que rural se podría llamar casi semirural,
De hecho, una de las ciudades es nada más y nada menos que Santander. Y de la que se desprende en cualquier caso que a Azorín, al menos en el libro en cuestión, no le interesaba el mundo rural, los campesinos, ni nada que se le pareciese. Frente a esa visión selectiva, característica de Azorín, podemos decir que del mundo rural de Moguer no falta absolutamente nada en Platero. Nada del paisaje humano, incluida esa misma clase rural, clase media rural, porque Moguer es un pueblo grande, y nada tampoco del paisaje urbano y campestres. Y bueno, me excusarán aquí que no mencione todos los elementos del paisaje urbano y campestre que efectivamente que aparecen en la obra, porque son muy conocidos y estoy seguro de que todos acaban de releer recientemente Platero y no hace falta que lo mencione. Lo que sí se aprecia es la preferencia de Juan Ramón no por los personajes típicos y convencionales, como el caso de Azorín, sino más bien por los marginales, sobre los que se proyecta la propia conciencia de marginalidad que tiene el poeta, que es aquí un personaje activo y no un mero observador como en Azorín. No se trata de personajes postergados por el hecho de vivir en la provincia, sino olvidados o marginados, incluso dentro de ese ámbito periférico que es Moguer, en el que sufren una constante agresión del medio, por así decirlo, o de quienes de alguna manera lo controlan. Algo que obviamente facilita, ¿no?, la extensión de esta perspectiva al mundo de los animales. Al margen de esa preferencia, en Platero y yo hay otra diferencia notable con respecto a Azorín. En la obra de Juan Ramón se percibe una intención evidente de afirmar la unidad del espacio en torno a un sujeto que, como veremos, va a actuar como principio ordenador de toda la realidad. El eje de Platero y yo es el poeta. En los pueblos no hay ninguna estructura de ese tipo. En la obra de Juan Ramón, al margen del discurrir temporal sugerido por la vida biológica de Platero y por la sucesión de las estaciones, lo que encontramos es más bien una estructura más que lineal, se podría decir radial, en la que el centro es el sujeto poético y la realidad aparece representada discontinuamente en el plano espacial y en el plano temporal, en tanto en cuanto deja o ha dejado alguna vez alguna huella en él. Esta concepción de la realidad tiene una importante consecuencia en lo que atañe a la representación del mundo rural, pues lo más relevante de la obra es que Juan Ramón pretende engarzar la imagen de ese mundo rural sin eliminar de él para nada su carácter anecdótico, sus nombres, sus apellidos, su toponimia, ¿verdad?, en una entidad abstracta por medio de su integración con eso que hemos llamado antes poesía de la naturaleza. Porque todo lo que dijimos de la diferencia entre poesía o literatura de la naturaleza y literatura rústica del mundo rural, en Juan Ramón no funciona. Precisamente el valor de Juan Ramón es la capacidad para integrar una cosa con la otra. Bien, la tradición literaria de la poesía de la naturaleza en la que Juan Ramón se inserta desde un principio y sobre todo en los libros de los años moguereños y que convierte además en uno de los principales componentes de su voz poética, se amalgama en Platero con la representación de lo rural, dando lugar a esa fusión tan característica de la obra de Platero entre lo universal abstracto y lo particular anecdótico. Una hibridación, por así decirlo, que se manifiesta a sí mismo en lo que la obra tiene a la vez de libro de poemas, en prosa se entiende, sobre la naturaleza, de relato autobiográfico, de diario y de colección de escenas y apuntes. Y aquí entrar en la cuestión del género de Platero es un poco espinoso. Esa voluntad de Juan Ramón de elevar el mundo rural de Moguer a categoría estética universal por medio de su imbricación con la naturaleza tiene dos consecuencias. En primer lugar, supone una superación, como he dicho antes, de la oposición entre la representación literaria de la naturaleza y del mundo rural. Y en segundo lugar, y en otro plano, y esto creo que es lo más importante, esa redención literaria de lo menor e insignificante del pueblo supone en realidad una propuesta estética particularmente avanzada para la época. Y lo hay en Platero y yo, pero no lo hay en Campos de Castilla. Pues si bien es cierto que Juan Ramón participa de esa misma tendencia a la inversión de valores, ¿no?, que podría haber planteado Azorín, pero que en realidad es una característica del fin de siglo, también lo es que lleva mucho más lejos esa misma inversión al afirmar en el libro, desde la dedicatoria hasta la última página, la esencia poética de la realidad, de toda la realidad, una vez que acaba transmutada por la mirada del poeta. Platero y yo, desde ese punto de vista, bajo su carácter supuestamente infantil o ingenuamente costumbrista, es un libro mucho más subversivo, desde un punto de vista estético, de lo que se pueda creer. E incluso me atrevería a asegurar que también desde un punto de vista ético.
Y esa propuesta la formula Juan Ramón sirviéndose precisamente de un ámbito, el rural, que parecía, y quizá todavía hoy siga pareciendo, que no puede estar asociado más que a la tradición. Bien, quiero terminar, espero no haberme extendido demasiado, con simplemente una reflexión sobre lo que Platero tiene de obra de integración de diferentes discursos, no solamente diferentes, sino en muchos casos, en teoría, excluyentes, mutuamente excluyentes entre sí. Es una obra de metamorfosis, de transmutaciones, una obra diversa en la que confluyen poesía y experiencia biográfica. Es el resultado de la evolución poética de Juan Ramón a lo largo de sus años anteriores, de su infancia y de su apartamiento moguereño de esos años. Y fue solamente posible gracias al retorno temporal del poeta a su tierra nativa. Creo que ese es el acontecimiento que pone en marcha el complejo mecanismo que subyace a Platero y yo, esa sublimación, esa elevación del mundo rural tal cual es, sin necesidad de aparecer disfrazado como naturaleza, esa elevación a la categoría, ¿verdad?, a una categoría universal, a una categoría estética universal, y creo que justamente eso es lo que se debe reconocer en Platero, es decir, una obra infinitamente más compleja, infinitamente más avanzada. No se podría decir que es una obra de vanguardia, pero sí es una obra experimental en muchos sentidos, y que una vez más atestigua, sobre todo frente a ese panorama bastante rutinero, ¿verdad?, y bastante mediocre de la literatura rural de la época, atestigua precisamente el valor único que tiene la obra de Juan Ramón. Y muchas gracias. Bueno, esta extraordinaria conferencia terminamos. Yo quería decir que a mí me ha encantado ver cómo Eloy ha puesto en contexto el libro de Platero y yo, en el contexto, no solamente, bueno, en el contexto primero europeo, pero después en el contexto de los grandes escritores de ese momento en España, como Unamuno, como Azorín, como Machado. Y verlo desde ese contexto y ver la grandeza de Juan Ramón dentro de ese contexto es increíble. Porque lo que tú acabas de decir es que Juan Ramón apuesta por su verdad, y desde su verdad nos enseña todo esto. Y yo creo que esa apuesta de Juan Ramón siempre por ser absolutamente auténtico es lo que nos lleva hacia lo universal, porque es en lo de verdad, en lo verdadero de cada uno donde está lo universal. Y Azorín, por otra parte, se escondía, le daba miedo enfrentarse con él mismo. Y yo creo que eso es lo que lo hace ser un autor secundario, a pesar de que es un grandísimo autor. Pero bueno, me encanta, preciosa. Nada, gracias. No sé si... ¿Hay preguntas? Sí, una pregunta para el profesor. ¿Sí, no? Estamos a la próxima. Muy bien. Por favor. Quiero advertirle a todos que los certificados de asistencia están preparados abajo en la secretaría, por si alguno quiere retirarlos antes de marcharse. Bueno, vamos a iniciar este acto de clausura brevemente y, en primer lugar, cedo la palabra a la profesora Mercedes Juliá de la Universidad de Villanova. Bueno, ya todos me habéis oído hablar demasiado durante estos 2 días. Solamente deciros que me ha encantado estar aquí, que me ha encantado que este congreso se diese en Jerez, que es mi tierra, y que me hace mucha ilusión venir aquí y presentar pues lo que estamos haciendo durante casi todo el año, que es enseñar literatura a los jóvenes, y por eso de alguna manera a mí me hace ilusión venir aquí y enseñar también lo que hago a las personas que están interesadas en eso aquí en Jerez. Y nada, han sido unas jornadas muy, muy bonitas estos 2 días, y nada, agradecerles a la Academia el hecho de que han querido colaborar en esto, y es un placer siempre trabajar con ellos. Son personas muy eficaces, muy finas,
y da gusto venir aquí y hacer algo conjuntamente. Nada, esperemos que sigamos haciendo cosas conjuntas con la Universidad de Vilanova. Cedo la palabra a continuación a la doctora Carmen Hernández Pizón. Bueno, pues yo de nuevo agradecer pues por supuesto, a esta Real Academia, a todas las instituciones que han colaborado en que esto se realice, a Mercedes Juliá, porque ha sido realmente la impulsora de estos encuentros desde el año pasado y con su gran motivación y devoción hacia el mundo de Juan Ramón, que tanto agradezco, como ya he dicho, porque sin ellos, sin los juanramonianos, Juan Ramón pues estaría muy olvidado, y gracias a estas buenas personas que están, gente joven que está trabajando, y menos joven, trabajando en Juan Ramón desde hace mucho tiempo, y gracias a todos los que han participado, las profesoras que ya han dado su conferencia esta mañana, María Jesús Domínguez, María Gesal, la propia Mercedes Chili, y Eloy Navarro, de la recién creada, director de la recién creada Cátedra Juan Ramón Jiménez en la Universidad de Huelva. Y bueno, pues decir, como se ha dicho ya aquí, que Platero y yo sale de la familia, o sea, ya no nos pertenece, Platero es universal, y así lo sabemos y lo consideramos, como Juan Ramón, ¿no? Está mucho más allá de la familia, y agradecemos mucho este interés, que después de mañana se cumplen precisamente 58 años de que Juan Ramón falleció. Juan Ramón falleció un 29 de mayo, mañana se cumple el 58 aniversario de su muerte. Y entonces me alegra mucho, porque realmente cuando Juan Ramón recibió el premio Nobel, reconocimiento a toda su obra, pero principalmente a la gran difusión que había tenido Platero y yo, más a toda su enorme labor poética, en España se recibió con una frialdad tremenda, pero tremenda. Y bueno, es más que cuando se supo que a Juan Ramón le habían dado el Nobel, los periodistas se fueron corriendo a la Real Academia, gracias que la Real Academia vuestra no es como aquella, porque entonces había habido un pleno de la Academia y los periodistas se postraron allí para que les dieran sus primeras opiniones. Nadie quiso decir absolutamente nada, ni un comentario hacia el premio Nobel de Juan Ramón. Solo un escritor, que prefiero no nombrar, que dijo que le parecía lamentable que a un señor que había escrito un libro sobre un burro le dieran un premio Nobel. O sea, fue el simple comentario que hizo en toda la prensa cuando le dieron el premio Nobel. Y bueno, pues me hace más patente, os voy a decir un chiste, que la Real Academia, no es un chiste, es una cosa que pasó realmente, de un investigador americano que fue a Moguer, pues llamado por Juan Ramón y por conocer su tierra, y quiso buscar a la familia, ¿no? Entonces le preguntó a un mogreño de esto que hay en los pueblos, con una solera, y entonces le preguntó: ¿y la familia Juan Ramón dónde está? Que yo quiero hablar con ellos, quiero conectar con ellos porque quiero publicar. Dice: aquí familia Juan Ramón no hay ninguna, lo que aquí hay mucha familia de Platero. O sea, así que bueno, pues eso es un poco lo que yo opino de todos esos reales académicos que no quisieron dar, y me alegra que el tiempo le haya hecho justicia y que esta obra pues siga siendo considerada, a pesar de ese silencio que hubo en España hacia la obra de Juan Ramón, y ese silencio que ha habido a lo largo de tantos años sobre su obra, ¿no? Y que ha sido considerado casi un poeta casi maldito, ¿no? Porque nadie quería ocuparse de él, era un señor. Y entonces, gracias a Dios, yo creo que Juan Ramón está más vivo que nunca, creo que está más vivo incluso que cuando estaba vivo, y que uno se da cuenta, como me decía ayer una alumna que está haciendo su trabajo sobre Juan Ramón aquí, que realmente tú lees la poesía de Juan Ramón Jiménez y es completamente actual. Tú lees cualquier otro poeta de esa generación y de las anteriores, y la poesía de muchos autores está un poco ya caduca, como si dijéramos, pero sin embargo tú lees Espacio, lees cualquier poema de Juan Ramón y es que está completamente, es poesía que se podía haber escrito, y eso es lo que tienen los grandes genios, ¿no? Que están adelantados a su época y escriben cosas, por eso a veces son tan incomprendidos en su época, y hoy se le entiende mejor a Juan Ramón.
Me decía hace poco en una universidad un chaval que se levantó, dice, yo no conocía a Juan Ramón, pero de pronto ha escrito una cosa y dice, pero si esto se me podía haber ocurrido a mí, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? Si son mis pensamientos, o sea, es que está... Y por eso Juan Ramón pervive, porque su obra es tan actual, ¿no? Y pasa el tiempo, no pasa el tiempo por ella, es lo hermoso que tiene, que no pasa el tiempo por ella, porque lo bueno permanece, y eso es la bondad que tiene Juan Ramón. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Bueno, para esta Real Corporación es un honor haber acogido en esta sede pues este segundo año en el que conmemoramos este año especialmente la efemérides de Platero, pero yo quiero destacar aquí en primer lugar nuestro profundo agradecimiento en primer lugar a la profesora Mercedes Julián. Es evidente que no sería inútil exponer aquí pues su categoría científica y su categoría Juan Ramoniana internacional. Ella es un referente en Juan Ramón Jiménez a nivel internacional. Pero es que acabo de escuchar ocasionalmente, cuando accedíamos a la sala, y así me consta, porque ya la vengo conociendo hace 2 años, y es una mujer extraordinariamente generosa, es una mujer que aúna una serie de cualidades humanas excepcionales. Y acabo de oír que está apoyando indudablemente a que jóvenes españoles le ofrece el departamento que ella dirige en la Universidad de Vilanova. Concretamente ahora tiene a 6 españoles haciendo un máster y otros haciendo procesos de investigación en la Universidad de Vilanova. Y nos decía que efectivamente estaba abierto a todos los españoles que pudieran participar allí y que estaría muy deseosa de que estuviera presente pues algún español y indudablemente alguno de Huelva. Yo no puedo decir nada más que profundo agradecimiento a la profesora Mercedes Julián. Y por otra parte, pues a la doctora Carmen Hernández. Para mí es un placer escucharla, o sea que yo realmente no soy Juan Ramoniano, pero me voy aproximando. Es decir, cuando hemos tenido la ocasión de hablar fuera ya de la sede de la biografía de Juan Ramón Jiménez, incluso la propia pues, planteamiento que ella hace en torno a la biografía de Juan Ramón Jiménez y su proceso y su enfermedad, tan señalada, el proceso maníaco depresivo se llamaba antes, o cuestiones bipolares que se pueden llamar ahora, pues ella sostiene realmente con una argumentación muy sólida, muy consistente, que realmente no es así y que realmente Juan Ramón Jiménez pues estaría afecto de una enfermedad que en este momento pues se consideraría que sería una enfermedad inflamatoria intestinal y probablemente una enfermedad de Crohn. Y esto perfectamente argumentado. De cualquier tema de Juan Ramón, no solamente en su biografía, sino en el tema del conocimiento literario de Platero, de Juan Ramón Jiménez y de todo su entorno. Mi felicitación también porque acabo de conocer que la cátedra de la Universidad de Huelva pues realmente pues, se ha constituido hace 1 año con el profesor Eloy Navarro, que ha tenido la amabilidad de participar en este acto de clausura con una espléndida conferencia, como fue espléndida el inicio de estas sesiones con la conferencia de nuestro académico Aquilino, nuestro académico de la Academia de Buenas Letras de Sevilla, don Aquilino Duarte. Y por otra parte, pues los conferenciantes que han participado en este evento, yo creo que han sido auténticas conferencias magistrales. Agradecimiento ya que nos acompañan aquí, nuestro presidente de la Academia, nuestro académico también, el excelentísimo señor don José Carlos Fernández, por la amabilidad que han tenido de ofrecernos esta exposición que tenemos en el hall de entrada del auditorio y que realmente en gran parte está basado en pinturas de académicos de San Romualdo. Enhorabuena por
por esa obra pictórica que exponemos en esta academia. Sin más consideraciones, pues yo espero que podamos continuar estos encuentros juanramonianos. Yo creo que nos estamos consolidando realmente como un referente de Juan Ramón, con extraordinario orgullo por parte de esta Real Corporación. Yo creo que nosotros todavía no hemos terminado la efemérides de Juan Ramón Jiménez, y quizás ya como mi deformación hacia los niños, ¿no?, de carácter profesional, pues que tenemos la idea de un proyecto más ambicioso con niños de Jerez en el curso de este año académico. Agradecemos pues la asistencia de todos ustedes, y yo deseo que, como señalamos al principio, pues que este congreso haya cumplido las expectativas que nosotros nos propusimos para la organización. Organización que quiero señalar finalmente, pues como señalé al inicio de la inauguración de este congreso, pues la excepcional contribución y el trabajo encomiable de nuestro secretario general, ilustrísimo señor don Andrés Luis Cañada, que tendrá que permitirme, pues en este momento, porque a él no le gusta que hagamos estas consideraciones públicamente, pero yo me permito realmente, porque en justicia lo debo decir, que ha sido un trabajo auténticamente encomiable. Muchas gracias a todos. ¿Por qué no? ¿Cómo no voy a citar? Yo ya lo cité ayer, y yo no le puedo decir a Chili Valverde más de lo que creo que le dije ayer. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia.